Empleamos las 63 respuestas recopiladas. Primero identificamos la variable independiente, que son los hábitos del sueño, y la variable dependiente, que es la generación por él. En la primera columna se incluyen las tres columnas, los cuales son los encuestados, que son 63, los hábitos del sueño, que son los resultados de cada participante, y la de los encuestados por generación de edad. Entre ellas tenemos la generación alfa, X, Z, millennials y los baby boomers. En la segunda tabla se copian las respuestas de la columna de hábitos del sueño y se aplica la opción de filtro. Para ordenar los resultados de mayor a menor, se usa la opción de A hasta la Z. En la parte izquierda se coloca nuevamente la lista de encuestados y se agregan los números manualmente, según el estado nuevo de orden de acuerdo con la clasificación obtenida con el filtro. Se agrega una nueva columna al lado derecho llamado rango de nivel, donde se asignan los números del 1 al 63. En otra columna se coloca rango promedio. Aquí se usa la función promedio para obtener el valor correspondiente cuando se presentan datos repetidos en hábitos del sueño. Por ejemplo, si en las dos primeras casillas de hábitos del sueño aparece el número 20, entonces en el rango de nivel se agarran los números 1 y 2 para obtener rango promedio. Entre ambos se utiliza la fórmula igual promedio de 81 hasta de 82. El resultado sería 1.5. Si un valor de hábitos del sueño no se repite, como ocurre en el rango 3, en el nivel 3, que es igual a 31, entonces en la columna de rango promedio simplemente se coloca el número 3. En la tercera tabla se copian los encuestados y la variable de edad, la cual se clasifica en 5, las cuales son alfa, X, Z, millennials y baby boomers. Por ejemplo, si en la encuesta aparece 1 generación Z, 2 millennials y 3 generación Z, en la tabla en la columna de encuestados se ubican 1 y 3 en la categoría de generación Z y se iniciaría con el 2 en millennials. Así con las demás generaciones. En la columna derecha se coloca el rango de nivel del 1 a 63. Luego se crea otra columna llamada rango por medio, para obtener el rango promedio por edad. Se toma el rango de nivel correspondiente según el alcance de las generaciones. En la cuarta tabla se copian las tablas 1 y 3 previamente elaboradas y se combinan en una sola. En la quinta tabla se calcula DI, restando el rango promedio de nivel menos el rango promedio. Luego se agrega otra columna para DI al cuadrado, donde cada resultado de DI se eleva al cuadrado. Posteriormente se aplica la fórmula de sumatoria, obteniendo un total de 44.534. Aplicando la fórmula obtenemos que el resultado queda con 0.06. Nuestro análisis busca establecer la relación entre dos variables, hábitos de sueño y las horas reportadas y el estado civil en los encuestados. Utilizando una muestra de 63 personas, tuvimos que usar la coeficiente de Pearson porque el estado civil es una variable cualitativa, lo que nos obliga a convertir ambas variables en rangos. Una vez que tuvimos todos los datos de los rangos, el paso crucial fue la parte 4, donde calculamos la diferencia de rangos para cada persona y luego le vamos a diferencia al cuadrado. Lo que suma todas estas diferencias al cuadrado es la que alimenta la fórmula, ¿no? En este número mide la desconexión total. Si fuera cero, la correlación sería perfecta. Pues eh, en la parte 5, que es la introducción de la suma en la fórmula, tras aplicar la fórmula de Spearman, obtuvimos un resultado de 0.78. Este coeficiente está muy cerca para que sea perfecto, lo que nos permite concluir que existe una correlación alta y positiva entre el hábito de sueño y estado civil. Esto significa que para nuestra muestra el patrón de sueño o su rango asignado está fuertemente asociado con el estado civil de la persona. Para la operación de Spearman se necesitan los datos completos de los encuestados. En este caso se emplearán las 63 encuestas recopiladas. Primero identificamos la variable independiente, que son los hábitos del sueño, y la variable dependiente, que es el género. En la primera tabla se incluyen las tres columnas: las encuestas, 63, los hábitos del sueño, resultados de cada participante y el género de los encuestados, femenino o masculino. En la segunda tabla se copian las respuestas de la columna de hábitos del sueño y se aplica la opción de filtro, que es de A hasta la Z. Por ordenar los resultados de menor a mayor, en la parte izquierda se coloca nuevamente la lista de encuestados
y se agregan los números manualmente según el nuevo orden de acuerdo con la clasificación obtenida en el filtro. Se agrega una nueva columna al lado derecho llamada rango de nivel, donde se asignan números del 1 al 63. En otra columna se coloca rango promedio. Aquí se usa la opción de promedio para obtener el valor correspondiente cuando se presentan los datos repetidos en hábitos del sueño. Por ejemplo, si en las dos primeras casillas de hábitos del sueño aparecen el número 20, entonces en el rango de nivel se agarran los números 1 y 2 para obtener el rango promedio. Entre ambos se utiliza la fórmula igual promedio de 76 hasta de 77. El resultado sería 1.5. Si un valor de hábitos del sueño no se repite, como ocurre en el rango nivel 3, que es igual a 31, entonces en la columna de rango promedio simplemente se colocará el número 3. En la tercera tabla se copian los encuestados y la variable de género. Y la variable de género se clasifica en dos grupos, femenino y masculino. Por ejemplo, si la encuesta aparece femenino, 2 masculino, 3 femenino, en la tabla de la columna de encuestados se ubican 1 y 3 en la categoría femenino y 2 en la categoría masculino. En la columna derecha se coloca el rango de nivel del 1 al 63. Luego se crea otra columna llamada rango promedio. Para obtener el rango promedio por género se toma el rango de nivel correspondiente según el alcance del género femenino y masculino. En este caso, el género femenino tiene rangos del 1 al 35, por lo cual se aplica la fórmula igual promedio del I76 a I110. Esto da como resultado el número 18. Para el género masculino cuyos rangos van del 36 al 63 se aplica igual promedio I111 hasta I138, el cual el resultado es 49.5. Para la cuarta tabla se copian las tablas 2 y 3 previamente elaboradas y se combinan en una sola tabla. En la quinta tabla se calcula DI, restando el rango promedio de nivel menos el rango promedio. Luego se agrega otra columna para DI al cuadrado. Cada resultado de DI se eleva al cuadrado. Posteriormente se aplica la fórmula de sumatoria, obteniendo un total de 5.544.5. Para la aplicación de la fórmula tenemos los datos que n es igual a 63, numerador, que es la sumatoria de 5.544.5 por 6, lo cual da un resultado de 33.267. Y el dominador, que es 63 por 63 por 63 menos 1, lo cual da igual a 249.984. Entonces se resta 1 menos el numerador entre el dominador. En este caso sería 1 menos 33.267 entre 249.984, el cual ese resultado redondeado sería a 0.86.